Buenas tardes, mi nombre es Victoria Mosquera Ramírez, junto con los doctores Albert Yamil Tamayo, Diana Marcela Mejía, Eiler Fabio Guasa y Walter Vargas Chacón. Hago parte del grupo de exposición del módulo de deontología jurídica y nos corresponde realizar el análisis del conflicto entre los derechos fundamentales de los deberes de un abogado y el contraste de la aplicación de códigos deontológicos. Dentro de los temas que expondremos el día de hoy, veremos 1. ¿Cómo contribuye la labor del abogado a garantizar los derechos fundamentales? 2. Ejemplos concretos de casos relevantes. 3. Estrategias que un abogado ético puede implementar para facilitar el acceso a la justicia. 4. Una reflexión sobre los desafíos y responsabilidades éticas en contextos sociales y vulnerables. Y 5. La conclusión por parte de mi compañero Fabio Lesmes de toda nuestra investigación. Me corresponde resolver la primera pregunta. ¿Cómo contribuye la labor del abogado a garantizar los derechos fundamentales? Para esto, es pertinente hablar que la labor del abogado es fundamental en la sociedad democrática, ya que actúa como un guardián de los derechos fundamentales de las personas. Su rol va más allá de la manera representativa legal, convirtiéndolo en un agente activo en la construcción de un Estado de Derecho. Entre las principales formas en que los contribuyentes pueden garantizar los derechos fundamentales están: primero, el acceso a la justicia, ya que los abogados proporcionan representación legal a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, ya sea por falta de conocimientos jurídicos o por recursos económicos limitados. Y esto garantiza que las personas tengan oportunidad de acceder a la justicia y hacer valer sus derechos ante los tribunales. Dentro del acceso a la justicia, el asesoramiento legal también ofrece una orientación jurídica a individuos y comunidades, informándoles sobre sus derechos y vías legales para hacerlos valer, y esto ayuda y empodera a las personas para que puedan tomar decisiones informadas sobre asuntos legales. También dentro del acceso a la justicia encontramos las asesorías pro bono. Esto se refiere a que muchos abogados dedican parte de su tiempo a prestar servicios legales gratuitos a personas de bajos recursos, asegurando que el acceso a la justicia no sea un privilegio exclusivo de aquellos que pueden pagar. 2. Ahora hablemos de la interpretación y aplicación de las leyes como una de las labores, roles, responsabilidades de los abogados. Esto principalmente toca 2 puntos: defensa de la Constitución y las leyes que deben realizar los abogados, que aseguran estas que se apliquen de manera justa y equitativa, y la identificación de vacíos legales por parte de los juristas que promueven reformas legislativas para proteger mejor los derechos fundamentales. Otra de las labores es la promoción de los derechos fundamentales, derechos humanos. Esta promoción se logra al emprender litigios con el objetivo de generar cambios sociales y jurídicos a gran escala, como los casos de discriminación o violaciones de derechos humanos. Al lograr la participación en organismos internacionales que colaboran con organizaciones para promover estos derechos humanos a nivel global, y al implementar la educación jurídica que se puede realizar impartiendo de muchas maneras, entre esas otras, charlas, talleres de concientización a la población sobre sus derechos y hacerlos valer. Cuarto, aunque el control del poder no es una labor de recurso directo de los abogados, por medio de la fiscalización del poder público, los profesionales en derecho pueden vigilar el actuar de las autoridades y denunciar cualquier abuso de poder o violación de los derechos fundamentales, y también pueden participar en procesos de reforma de manera colaborativa en la elaboración de las leyes y políticas públicas que promuevan la justicia y la equidad. Quinto, definitivamente uno de sus más importantes trabajos y compromisos con la sociedad es la construcción de una sociedad más justa, ya que a través del derecho los abogados promocionan la lucha contra la discriminación, deben promover la igualdad de oportunidades para todos, al mismo tiempo que puede defender los derechos de las minorías, representando a estos grupos vulnerables, asegurando que sus derechos sean respetados. Resumiendo un poco todo lo anterior, espero les quede claro la importancia del rol de los abogados en la sociedad, ya que desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos fundamentales. Su trabajo contribuye a reconstruir sociedades justas, equitativas, donde todas las personas puedan vivir en libertad y en dignidad. Le cedo la palabra a mi compañero Walter, que nos va a exponer unos casos concretos, unos ejemplos, y va a realizar su respectivo análisis. Muchas gracias.
Cordial saludo, soy Walter Vargas Chacón. Me correspondió en esta exposición informar sobre unos ejemplos que hagan referencia al rol del abogado en la protección de los derechos humanos en Colombia. Como primer caso tenemos el caso de la masacre del Salado del año 2000, aproximadamente en el mes de febrero. Unos grupos paramilitares asesinaron a más de 60 personas en el Salado Bolívar. Este evento se convirtió en uno de los casos más graves de violencia paramilitar en nuestro país. Identificando los roles de abogado, podemos decir que los abogados representaron a las víctimas en procesos judiciales para exigir justicia y reparación integral. Asimismo, lograron que se reconociera el caso ante la justicia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, la defensa acompañó a las comunidades desplazadas en el proceso de restitución de tierras y proyectos de reconstrucción social. Como conclusión de este caso del Salado, podemos decir que gracias a la intervención de abogados defensores de derechos humanos se logró visibilizar esta masacre, porque se logró establecer los responsables judicialmente y obtener medidas de reparación que fueron simbólicas aquí en Colombia para que las víctimas tuvieran una voz y hoy obviamente tener prácticamente una reparación. En el segundo caso tenemos la restitución de tierras en Urabá. Este caso podemos tomar un caso, digamos el conflicto armado de miles de campesinos que fueron despojados de sus tierras por grupos armados ilegales, y tener en cuenta que en este caso pues podemos observar la aplicación de la ley 1448 del 2011. Esa trata de la ley de víctimas y restitución de tierras, que simplemente busca reparar las personas afectadas. En este caso, como este ejemplo, podríamos tomar algunos roles del abogado, como lo es el asesorar a comunidades desplazadas para presentar solicitudes de restitución ante los jueces especializados. Segundo, identificar fraudes en procesos de adjudicación de tierras, como falsificación de títulos o intimidación con las personas que reclaman. Por último, tenemos defender a los líderes sociales y campesinos frente a amenazas y asesinatos relacionados con sus luchas por tener una restitución. En conclusión, muchos de estos casos siguen pasando aquí en Colombia, y la intervención de los abogados ha permitido la devolución de tierras a campesinos, asegurando que se respeten los derechos como la vida, el trabajo y la dignidad. Como tercer ejemplo, tenemos la representación de líderes sociales amenazados. Es un caso también que está en la actualidad, y pues podemos observar que Colombia es uno de los países con mayor número de asesinatos de líderes sociales. Estas personas suelen ser defensores de derechos humanos y también de derechos ambientales, entre otros. El rol del abogado, pues podemos decir que consiste en gestionar medidas cautelares ante la CIDH, con el objetivo de proteger la vida de estos líderes sociales que se encuentran cada segundo en riesgo. Por otra parte, acompañar jurídicamente a las comunidades para denunciar amenazas y ataques ante la Fiscalía General de la Nación. Y por último, promover litigios estratégicos para abordar la impunidad en casos de violencia contra los líderes sociales. Podríamos decir entonces que la intervención de los abogados comprometidos ha logrado evitar asesinatos en algunos casos, porque no en todos se ha logrado tener los mejores resultados, pero que es importante que se ha logrado fortalecer la visibilidad de los riesgos de estas personas, de líderes sociales que hay que en el país están muy quietos y no se ha podido dar resolución a muchos de estos casos. Y por otra parte, el rol del abogado es muy importante en presionar al Estado para que garantice la protección de estos líderes sociales. Como cuarto ejemplo tenemos la defensoría en el caso de Dylan Cruz, caso también muy sonado en el año 2019, donde en una protesta estudiantil en Bogotá un joven estaba manifestando y fue asesinado por disparos de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. El rol del abogado que tomó en este caso prácticamente representó a la familia de Dylan Cruz en investigaciones judiciales con el objetivo de asegurar que se esclarecieran los hechos. Por otra parte, demandar al Estado por la responsabilidad en el uso desproporcionado obviamente de la fuerza. Y por último,
promover reformas legales para regular las acciones del SMAT y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Entonces podríamos concluir que en este caso se visibilizó las fallas en la regulación del uso de la fuerza en cuanto al escuadrón móvil antidisturbios, y con esto se motivó a debates de reformas en el sistema policial. Como quinto y último caso tenemos el caso de las comunidades afrodescendientes en Buenaventura, que también es un caso que está permanentemente latente en este lugar del país. Podríamos decir entonces que las comunidades afrodescendientes de Buenaventura han enfrentado desplazamientos forzados. Es una violencia que definitivamente se nota la falta de la solución de necesidades básicas que no tienen estas personas. ¿Cómo ha influido el rol del abogado en este caso, en este ejemplo? Primero, en presentar acciones de tutela y demandas de inconstitucionalidad para proteger el derecho al territorio ancestral. Por otra parte, participar en la estructuración de acuerdos entre el gobierno y comunidades con el fin de garantizar los recursos al acceso a la salud, a la educación y la infraestructura, por decirlo de ese modo. Y por último, creo que sería representar a las víctimas en litigios por desplazamientos y desaparición forzada ante tribunales nacionales e internacionales. De los ejemplos anteriores podríamos decir entonces que se puede demostrar cómo los abogados pueden ser agentes transformadores en la protección de los derechos humanos. Pues de cierta forma el abogado tiene un rol muy especial de responsabilidad ante la sociedad civil para tratar de evitar que no se visibilice la violencia estructural y la violencia cultural. Muchas gracias. Bueno, y ahora, ¿cómo un abogado ético puede ayudar a que más personas tengan acceso justo a la justicia? Es claro que el acceso a la justicia no es igual para todos. En muchos lugares, contratar un abogado es caro, los procesos legales son complicados y hay personas que ni siquiera saben que tienen derechos. Esto crea una brecha gigante en toda la sociedad. Para esto, proponemos las siguientes estrategias como la organización de charlas y talleres gratuitos en comunidades vulnerables. Aquí el abogado puede explicar derechos básicos como cómo funcionan los trámites legales más comunes o qué hacer ante un abuso de autoridad. Es como llevar la justicia directamente a donde hace falta. A veces entender que puedes exigir ya es un paso gigante hacia la equidad. Otra estrategia sería que los abogados no tienen que trabajar solos, pueden unirse con psicólogos, trabajadores sociales y organizaciones civiles para entender casos desde una perspectiva integral. Esto no solo ayuda a resolver problemas legales, sino también los contextos que los rodean. La tecnología es un aliado para la justicia. Hoy en día la tecnología es un gran aliado. Un abogado puede crear un sitio web sencillo o una app donde las personas puedan resolver todas sus dudas legales más comunes. Y por último, pero no menos importante, trabajar con universidades. Los abogados pueden colaborar con las facultades de Derecho para crear clínicas jurídicas donde estudiantes supervisados brinden asesorías gratuitas. Esto no solo beneficia a quienes necesitan ayuda, sino que también forma a nuevos abogados con un sentido ético y muy sólido. Podemos ver que existen varias maneras de hacer que la justicia sea más accesible para todos. No importa si eres abogado o no, todos podemos sumar nuestro granito de arena, porque al final del día la justicia no debería ser un lujo, sino un derecho al alcance de todos. Ahora mi compañero Albert continúa explicando los desafíos y responsabilidades éticas en un contexto social y vulnerable. Reflexión sobre los desafíos y responsabilidades éticas en contextos sociales vulnerables. Trabajar en contextos sociales vulnerables presenta desafíos únicos para todos los abogados, quienes debemos navegar en un terreno complejo, donde la justicia, la equidad y la ética se entrelazan de manera íntrica, y hay que saber identificar cada uno de estos y tenerlos en su lugar. Los desafíos éticos que podemos evidenciar son los siguientes: conflicto de intereses. A menudo, los abogados que trabajan con poblaciones vulnerables se enfrentan a conflictos de intereses, ya que pueden representar intereses de clientes con necesidades contrapuestas o defender causas que chocan con los intereses de otras personas poderosas. Entonces, ahí hay que saber identificar y defender
sin interesar la posición de nuestro cliente. Está la presión social y política. Los abogados que trabajan en estos contextos pueden experimentar presiones políticas y sociales que de manera contraria pueden afectar los intereses de los clientes y de la comunidad que se representa. Depende de la región, hay temas políticos, temas sociales, de ideologías que presionan hacia cierto lado y hay que identificar también todas esas cosas. Está la estigmatización y la discriminación. Tanto los abogados como los clientes pueden ser estigmatizados o discriminados debido a su origen social, a su raza, color de piel, género, orientación sexual, identidad. Esto victimiza a las personas y hay que actuar con equidad para que las personas tengan un trato igualitario en todos los casos. Los recursos limitados de las personas vulnerables. Los abogados trabajan con poblaciones vulnerables, a menudo enfrentan que los recursos siempre son limitados, lo que puede dificultar la prestación de un servicio. Hablando pues de temas legales y de calidad, en esos casos tenemos que ser honestos y ser conscientes de que nuestro cliente tiene los derechos y que tiene derecho a ser representado. Está también las cargas, que todo abogado también tiene unas cargas emocionales y una exigencia de trabajo. Y en algunos casos complejos, difíciles, puede llevar a que los abogados sientan desmoralizados, porque en ciertas ocasiones también trabajando con personas vulnerables, en su desconocimiento no presentan los hechos como son o son desconfiados. Entonces hay que saber entender también a esas personas y no colapsar en esas situaciones. Las responsabilidades éticas de los abogados en estos temas de vulnerabilidad de las personas se basa principalmente en defender los derechos, porque eso es ese es como el fin principal y el derecho que tienen todas las personas, que sean el derecho a la defensa. Todos los abogados tenemos la responsabilidad de defender los derechos de las personas vulnerables, incluso cuando implique enfrentarse a personas poderosas o a gobiernos. Las personas tienen derechos y tienen que ser respetados. Está promover la justicia social. Los abogados debemos trabajar para eliminar las causas subyacentes de la vulnerabilidad social, como la pobreza, la discriminación, la desigualdad. Todas las personas actuando en equidad tienen los mismos derechos. Actuar con integridad y transparencia. Los abogados debemos manejar los más altos estándares de ética profesional, actuando siempre con integridad y transparencia. Debemos ser claros con el cliente y buscar los objetivos que se proponen. Hay que empoderar a nuestros clientes. Los clientes no solamente hay que llevarles el caso, sino que también hay que capacitarlos, hay que instruirlos y mostrarles las decisiones que ellos pueden tomar y las opciones que más les pueden favorecer. También debemos crear una conciencia de justicia. Los abogados debemos utilizar todos los medios para denunciar las injusticias sociales y promover el cambio. Asimismo, debemos coadyuvar en el acceso a la justicia, no dilatar los procesos. Eso es una costumbre, digamos, acá en nuestro país, que dilatan los procesos para que se prescriban los términos. Entonces, eso está entorpeciendo el acceso a la justicia. ¿Qué estrategias podemos abordar para estos desafíos? El desarrollo profesional continuo. O sea, el abogado está en el deber y la obligación de mantenerse actualizado, no solamente en las normatividades, porque ya saben que eso está cambiando constantemente, sino también en la ética. Debemos de estar constantemente trabajando también en habilidades emocionales en contextos sociales vulnerables. Se debe promover también el trabajo en equipo. Debemos colaborar con otros profesionales, tener en cuenta que cada abogado, cada profesional o de otras ramas, ya sean psicólogos, peritos, todos tienen
un eslabón en una cadena para un fin común, que es conseguir la justicia para nuestra gente. Están las redes de apoyo. Es importante que los abogados cuenten con una red de apoyo para apoyarse y no solamente en consultas, sino también en ideas de cómo promover la justicia. Está también el cuidado propio que debemos tener todos los abogados. Muchas veces uno se carga de los casos, de los problemas, de los hechos trágicos que pasan. Entonces el abogado debe de ser claro, debe de tener como una conciencia de todo esto y saber llevarlo aparte, porque si nos llevamos esto a casa conlleva una problemática y una sobrecarga emocional a todos. Como conclusión, el trabajar con poblaciones vulnerables presenta unos desafíos únicos, pero también oportunidades de generar un impacto positivo. Los abogados que se dedican a esta labor están coadyuvando a la construcción de un mundo más justo y equitativo, y es una bonita labor porque estas personas también tienen voz y necesitan una representación para que defiendan sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, a todos ustedes por la contribución que han hecho al desarrollo de este podcast y a atender este trabajo tan especial, esta reflexión tan especial. Ahora la idea es que hemos explorado cómo los abogados contribuyen a garantizar los derechos fundamentales. Hemos analizado casos emblemáticos, identificado estrategias para el acceso equitativo a la justicia y reflexionado sobre los desafíos éticos y en contextos vulnerables. Ahora, en este espacio vamos a sintetizar todo esto y poner una perspectiva final que resalte la relevancia de nuestro rol en la sociedad. A lo largo de las exposiciones vimos cómo el abogado no es simplemente un técnico del derecho. Podríamos llamarnos arquitectos de la justicia. Nuestra labor trasciende más allá de los tribunales y se enfoca en construir una sociedad donde la igualdad y la dignidad y la justicia no sean ideales lejanos, sino algo que sea tangible. Ayudar a proteger a la minoría, garantizar el acceso a la justicia, promover cambios legislativos. El impacto social de nuestra profesión es innegable. Pero, como ya bien señalaron mis compañeros, los abogados nos enfrentamos a un panorama más complejo cada día. La globalización exige que pasemos de una perspectiva nacional a una internacional, mientras que la tecnología redefine el ejercicio de la profesión. Además, la creciente especialización en el derecho demanda que uno tenga que estar aprendiendo constantemente. Para los que trabajamos en comunidades donde las condiciones económicas son desventajosas, estas exigencias se ven intensificadas por la escasez de recursos y por la presión social. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos fieles a nuestros principios éticos en medio de estas adversidades? La respuesta radica en adaptarse, en colaborar y en tener compromiso ético. Debemos adoptar herramientas tecnológicas que optimicen nuestro trabajo, participar en redes de apoyo interdisciplinario, promover estrategias de trabajo pro bono y la educación jurídica. Esas acciones no solo van a permitir que uno se enfrente a los desafíos actuales, sino que también amplían el impacto que uno tiene en la sociedad. Los casos emblemáticos que han habido, como los movimientos del Me Too, la defensa del medio ambiente y todos los diferentes aspectos que mencionamos, muestran que los abogados pueden ser catalizadores de cambios trascendentales. En Latinoamérica, los abogados defienden los derechos humanos. En Colombia, por ejemplo, constantemente tenemos que estarlo haciendo para defender casos de desaparecidos, que son testimonios vivos de cómo nuestra profesión puede ser un foro de esperanza, un poco de esperanza en contextos que son adversos. En conclusión,
uno ser abogado es mucho más que conocer y aplicar la ley. Es tener como la valentía de enfrentarse a defender lo que es justo, incluso cuando el sistema parece que está en nuestra contra. Es que uno puede entender que cada acción, por pequeña que sea, por pequeña que parezca, puede contribuir a un cambio mayor. Es recordar que la justicia no es un privilegio, sino un derecho. Y es un reto de nuestra parte construir un futuro donde este principio llegue a ser una realidad para todos. Eso abarca a cada abogado que existe. Entonces, les agradecemos que nos hayan acompañado en el análisis que mis compañeros y yo hemos hecho sobre este punto, esta reflexión, y esperamos de que esta conclusión no sea solo el cierre de un podcast, sino el inicio de una conversación donde nuestro papel como agentes del cambio de la sociedad se convierta en una realidad.